Buenas noches.
Muy buenas noches, me confirman por favor si me escuchan en este momento. Buenas noches, profe. Buenas noches, escuchen. Buenas noches, sí, señor. Bueno, darle la bienvenida. Yo creo que vamos comenzando de una vez mientras se van uniendo los demás, ¿cierto? Sí, Sí, señor. sí. Bueno, permítanme entonces, ya les comparto acá la pantalla y damos inicio. Listo, ¿me confirman por favor si ya pueden ver ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, señor. Listo, listo, muy bien. Bueno, se nos abrió acá un cuaderno de collab, se nos abrió acá la segunda clase. Eh, Esto lo vamos a abordar la próxima semana en adelante. Bueno, preguntarle lo siguiente antes de adentrarnos acá como todo el contexto temático y todo lo que vamos a abordar en estas 8 semanas. ¿Esta es la primera asignatura que ustedes ven? ¿Cuántas asignaturas han visto? ¿Qué grupos son ustedes? Profe, estas serían las últimas dos materias. Ah, no, genial, genial, genial. Listo. Entonces, ¿ustedes ya manejan a las mil maravillas Colab o más o menos? Sí, señor, ya lo Colab, conocemos. sí. Ya Sí, se conoce. Ya sí, lo ya conocemos, tenemos profe. dominio. Colab, sí. Ya el tema de programar, sí. Ahí vamos. Ah, bueno, bueno, listo. Sí, esa era mi duda que tenía ahí. ¿Y qué alcanzaron a manejar hasta ahora? ¿Qué han trabajado en sus proyectos o en las demás asignaturas que ya vieron? Modelos de aprendizaje, visión de imágenes, diferentes filtros, em, variables algorítmicas, bueno, regresiones, Análisis de datos, redes machine neuronales. Redes neuronales. Perfecto. O sea que ya manejan muy bien Jupyter, ya manejan muy bien Python, ya manejan todas las librerías o hay algunas que de pronto tengan pendientes, Profe, más o menos. Jupyter no lo hemos trabajado, pero pues yo creo que sí, bastantes librerías hemos utilizado, pues por ejemplo Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, TensorFlow, Scikit-learn, pues yo creo que bastanticas pues de lo que ya hemos alcanzado hasta el momento. Listo, listo. Pero la parte de aprendizaje profundo, de aprendizaje automático, ¿ese sí alcanzaron a darle alguna ojeadita o no mucho tanto? No, no tanto. Profe, sí, tuvimos la materia de Deep Learning y Deep Learning. ahí alcanzamos a hacer bastantes ejercicios. Listo, sí. Es que es como para saber hacia dónde los voy a enfocar y pues bueno, que todos estén como encaminados hacia el mismo lado, ¿sí? Para poder hacer análisis de datos. Ustedes hicieron cubos OLAP, hicieron procesamiento ETL. No, Bueno, no, no, eso sí no. eso es más de Listo. inteligencia de negocios y eso sí no lo vimos mucho. Sí, sí, es que nos toca ver un poquito de esa parte para poder pues entenderle al NPL, ¿sí? Al procesamiento del lenguaje natural o procesamiento natural del lenguaje, como ustedes lo quieran llamar en adelante. Esas son como digamos que las premuras que quería tener acá para poder indagar con ustedes, a ver qué vieron, qué está pendiente y pues de ahí partirá a trabajarle bien, pues bien juicioso con ustedes.
O sea, que trabajaron bolsitas de palabras, bolsas de palabras lo trabajaron o esa parte, no, me dicen que trabajaron con clasificación de imágenes también. Profe, sí, clasificación de imágenes, bolsas de palabras, ese término la verdad no me suena. No sé si algún compañero eso le recuerda algo. No, señor. Listo, perfecto, sí, yo voy acá tomando nota de todo esto ya. Ah, bueno, y ahorita ya acordamos lo del horario porque lo dejé a esta hora, pero ya ahorita lo ahondamos, sí, pues por sus trabajos, por sus horarios y demás, pero ahorita lo consensuamos, sí. Tocaba dejar de entrada esta primera sesión, pero bueno, ahorita lo negociamos y dejamos lo que sea más viable para todos, ¿listo? No hay ningún problema. Bueno, entonces en el tema de clasificación de imágenes, alcanzaron a abordar parte de detección de rostros, reconocimientos faciales, hicieron clasificación de imágenes de pronto con base en Streamlib, manejaron este tipo de bibliotecas o eso Eh, todavía no. eh, faciales no, no, señor. Digamos que más que todo fue temas de números, Esa, imágenes de objetos, Ajá, si ajá. es perro, gato, de animales, de flora, números, letras. Perfecto, listo, listo. Sí, es que lo que pasa es que animales. no quiero, bueno, listo. Lo que pasa es que no quiero que se vuelva a redundar porque puede que ¿qué sucede? A veces viene un grupo que venía trabajando con la profesora María, ¿m? Y llegan acá y resulta que la profesora María ya les había abordado algunas partes que nosotros vamos a abordar y pues no vale la pena ser ambiguos, ¿cierto? Algunos ya venían con el profesor Juan, con el profesor Pedro, Luis, etcétera. ¿M? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que hay unos temas que no se abordaron y de ahí le podemos dar toda esa connotación al procesamiento del lenguaje natural para ver algunos kits de herramientas, ¿sí? Para ver algunas bibliotecas de procesamiento natural BERT, Albert, ¿sí? ¿Los alcanzaron a escuchar o tampoco no los han escuchado? Porque quiero saber esa parte también, No, ¿no? no, Profe, señor. profe, no, o sea, realmente de procesamiento natural del lenguaje no, pues que yo recuerde no hemos tocado nada. Listo, En listo, cuanto, en listo. cuanto a las imágenes, utilizamos mucho Emnis, la librería Emnis y pues digamos que con eso hicimos gran parte de los ejercicios. Bueno, O, listo, o perfecto. librerías de imágenes de dataset de Kaggle, profe. Ah, listo, bien. En redes neuronales, ¿ustedes alcanzaron a ver algo del ENet, AlexNet, GoogleNet? Profe, No, siendo señor. sincera, no señor, lo de No, NET, no, listo, ninguno de perfecto, los No. dos. perfecto. Perdónenme que los bombardee tanto, sí, pero lo que les digo, lo que pasa es que quiero que aterricemos bien el temario, ¿cierto?, de nuestro espacio académico para que podamos llegar al modelo de procesamiento del lenguaje GPT. ¿M? Entonces, eso es lo que quiero, pues, ahondar acá con ustedes y pues, obviamente, con todo el cariño y todo el respeto, ustedes me entienden para saber hacia dónde vamos, ¿listo? No sé si me van cogiendo ahí como el hilo de mi preguntadera, porque era, no, profe, usted está preguntando mucho, ¿cierto? Pero pues toca. ¿M? Sí, sí, no hay Entonces problema. sí, es esa parte. Listo. Entonces, voy a mencionar acá, se trabajan unos kits de herramientas con Spacey, con Jensen, con TextBlob, con análisis de sentimientos basado en lenguaje natural, ¿no? Tampoco esa parte no la alcanzaron a ver. Tampoco, profe. No, tampoco. Excelente, listo, perfecto. Entonces, para allá nos vamos a ir. Eso era lo que quería saber para ir entendiendo cómo vamos a ir aterrizando nuestro capítulo con el temario, para que no vaya a quedar ambiguo. Me decían que ustedes trabajaron con Colab todo este tiempo, ¿cierto? Han trabajado sus ejemplos y sus ejercicios constantemente en Y Colab. profe, todo el tiempo. Efectivamente, Solo colab. Sí, Sí, profe, solamente collage es lo que hemos trabajado nosotros. listo. Si llegamos a ver esto acá, pues ya empezamos a entender rápidamente qué está pasando, ¿sí o no? Este Sí, ejemplito que señor, está acá, claro. Sí, señor, tanto con el ¿cierto? profesor Rodolfo Muriel Sí, como con el profe. profesor Félix, que Excelente. trabajamos collage. Excelente, listo, bien. Bueno, no, acá hay de pronto algunas declaraciones, el uso de algunas importaciones de librerías. Miremos esta que estoy acá señalando, ¿se les hace familiar o no mucho, o tal vez sí, o tal vez no? no lo he visto. Esa en el Listo, TLK no, profesor. listo, bien. Eso es lo que vamos a tener presente. Eso era lo que yo quería ahondar con ustedes, pero bien, me parece una maravilla entonces que ya hayan trabajado full Jupyter. Esto es un editor, un libro
un libro de Python que se funda en Jupyter. Jupyter tiene la versatilidad de trabajar más adelante con R, con Julian y otros lenguajes que son para procesamiento de datos, en este caso para lenguaje natural, ¿m? También para generar IA con aprendizaje profundo o enfocado precisamente al aprendizaje de palabras, que es lo que nos vamos a meter más adelante en el cuento. Créanme que esto se nos va a volver muy práctico y me gusta mucho que ustedes ya tengan unas bases sólidas, escuchándolos, ¿no? Yo creo que me dejan pues sorprendido en lo chévere que traen el proceso comparado con otros grupos. Yo creo que si ustedes se hacen una autoevaluación a conciencia, dicen, sí, profe, hemos visto cositas y se ha aprendido bastante, ¿sí o no? Sí, Sí, así profe. Sí, hemos, señor. para Sí, que profe. Genial, genial, hemos, excelente, hemos listo. aprendido cositas con ambos profesores, señor. Ah, listo, listo, qué chévere, chévere, chévere que ya esté ese precedente. Bueno, entonces nada, compañeros, vámonos acá directamente a lo que nos acoge. Empecemos a revisar lo siguiente. Bueno, vamos a tener estas 8 semanas. Mírenlo ustedes lo genial. Yo diría, pues, eh, muy bacano, sí, porque realmente lo es. Empezamos a darle una miradita a la estructura del lenguaje natural, ¿sí? La próxima semana nos empezamos a meter con procesamiento léxico y morfológico. Esto también es muy chévere porque empezamos a apropiarnos de diferentes librerías, ¿cierto? Bibliotecas que trabajadas en nuestro cuaderno de Júpiter nos permiten hacer algo, ¿cierto? Ese algo pues ya va a ser sorpresa, luego vamos a empezar a desarmar palabras, luego vamos a empezar a desarmar posibles comportamientos, ¿cierto? A partir de unos conteos estadísticos que le vamos a ir sumando a todo esto. Pero bueno, y luego nos enfocamos en entender la diferencia de esas librerías NPL que son puntualmente directas para el procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Que nosotros las vamos a aplicar y luego, ¿por qué no entonces combinar esas redes neuronales con ese NPL? Por eso les mencionaba el tema de comparaciones, detección de rostros, de reconocimientos faciales, de trabajar transformers, de trabajar redes neuronales gráficas, pero con superglue, bayesianas, ¿sí? Hay cositas que de pronto pueden parecer complejas en su interpretación, pero en su aplicación son muy fáciles, ¿cierto? Porque es invocar, parametrizar, cargar el dataset, procesar y a trabajar se dijo, ¿cierto? Eh, ¿Qué más tenemos nosotros acá? Algunas de las aplicaciones, ¿para dónde nos podemos llevar el NPL? La semana 6 entonces, ¿cómo vamos a aterrizar esa programación de IA? ¿Sí? Con algunas redes neuronales que van a ser recurrentes, pero siempre van a tener la premisa del procesamiento del lenguaje natural. ¿M? Y luego, pues, ya le damos ese cierre a nuestro temario. Claro que este uso de GPT nos toca abordarlo por ahí semanita 6 unas pizcas, otra parte más sustancial en la semana 7 y una parte ya más directa, definitivamente en la semana 8 que es lo que se quiere hacer. Entonces, nada, eso es lo que vamos a tener nosotros de temario, compañeros, darle la bienvenida, ¿sí? Y pues esperemos que sea de todo su provecho, como les dejé por ahí en el foro de presentación esta mañana, el video. eh, Sería pues pedirles de pronto el favor que ingresen ahorita en un momentico, hagan su réplica, respondan acá. Lo de siempre, ustedes ya en los demás espacios académicos, en las demás asignaturas, ustedes ya saben cómo es la vivencia. Entro, soy Juan Pérez, tal, tengo esta expectativa y bueno, nada, vamos a jugárnosla con procesamiento natural del lenguaje a ver cómo nos va. ¿Sí? Eso es lo que yo espero ahí en el foro. Simplemente dejemos el hito que hicimos la participación y listo. Luego tenemos el foro del acuerdo pedagógico. Compañero, ustedes ya saben cómo funciona acá la dinámica, ¿sí o no? Ya ustedes claramente saben que nos vamos al curso, nos vamos al acuerdo pedagógico, nos vamos a estas dos partes. En una simplemente es marcar, en la parte derecha es marcar el check del botoncito que nos dice, bueno, estoy de acuerdo, ¿cierto? Marcamos acá, el aceptamos, entregamos y ya está. En el foro de acuerdo pedagógico de la parte izquierda que se nos pide acá que tengamos en cuenta las reglas del juego, lo de siempre. Cuando vayamos a hacer las participaciones en foro, cuando vayamos a hacer trabajos escritos, que los acojamos con APA 7, que tengamos las pautas de, de base,
que cualquier texto que copiemos, listo, pues estamos estudiando IA, usamos IA claramente, utilizamos un modelo GPT para generar unos prompts y con esos prompts pues, nosotros nos bandeamos para poder hacer los escritos que va a pedir el profe Juan, Luis, Sergio, María, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál es la intención? Pues que referenciemos, ¿sí? Que carguemos la referencia, es lo único que nos pide para que no pase el porcentaje mínimo de Turnitin. Eso es, acá está pues un horario tentativo, ya lo voy a negociar con ustedes y lo ven viable y la relación de los contenidos, entonces el responder acá es indicando lo de siempre, compañeros, cada uno responde, estoy de acuerdo, listo, ya leí las reglas acá del juego, pues profe, trabajemos. Eso es. Entonces, compañeros, ahora sí preguntarles, ¿a ustedes les sirve este horario? Se les facilita de esta manera o quieren que lo cambiemos, lo dejamos más temprano, lo dejamos más tarde? ¿Cómo les queda más fácil a ustedes? No, a mí para esta hora está bien, a mí, para lo personal, no sé los demás compañeros. Para mí también, ¿Listo? profe, está perfecto Para hasta mí ahora. también está bien. Para mí también. Listo, listo. Entonces, en adelante dejemos los 7 p.m. Con eso nos reunimos. Sí, esta hora está bien. Está uno como entre ese limbo neutro de todavía tengo ganas de trabajar, hay energía, pero no me cite después de las 9 porque ya estoy cansado, ¿sí o no? Pero listo. Entonces, eso es, compañeros. Ahí quedaría. Acá hay una hora por defecto. Yo casi siempre dejo como al término de la sesión, lo había dejado ahí tentativo 9, pero no, pues ustedes ya saben que me pueden buscar en Teams, me escriben, ¿cierto? Les aparezco en el correo que termina en el dominio .edu, no en el .edu.co, que ese no tiene activo Teams, en mi caso particular, si no tiene activo Teams el, el que termina en .edu, ¿cierto? Entonces, ahí a través de ese me escriben, profe, ¿era que tiene un tiempito? Venga, miramos acá el ejercicio que se abordó esta semana, o miremos la actividad, usted me puede dar una manito, cómo le intervenimos acá al foro. Entonces, pese que acá estén pues fijadas, que nos diga, vaya, entre al gestor de las asesorías, pues también uno está laxo a colaborarles en el momento que se requiera, pues que sea necesario, ¿listo? Eso no hay ningún problema, ahí nos podemos reunir. Entonces, eso es como nuestra formalidad de entrada que nos tocaba hacer, compañeros, sí o sí. Mirando acá el foro de dudas, ¿sí? En el foro de dudas yo les voy confirmando sesión tras sesión cómo hacer la dinámica. La dinámica pues se resume en lo siguiente. Nuestra sesión del día de hoy. Listo, acá la reseña de las asesorías. Hoy 3 de septiembre termina nuestra primera sesión y yo qué hago, me voy al foro de dudas y les creo un asunto que se llama Memorias de la sesión. En Memorias de la sesión, pues yo qué hago, les envío a ustedes directamente, ¿cierto? Los casos de análisis y les envío el PDF de lo que trabajamos hoy porque eso es para ustedes, ¿sí? Yo les voy creando acá. ¿Qué acostumbro a hacer con todos los cursos? Siempre les voy creando su presentación, su presentación, su presentación. ¿Cuál es la idea? Que al término, compañeros de nuestro curso, pues ojalá tengamos, que es lo que casi siempre sucede, logramos tener unas 200, 300 diapositivas, pero pues bueno, está todo el insumo para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo trabajen y tengan ahí sus referencias, ¿sí? De pronto no tenga uno que estar reproduciendo 10 veces el video de la sesión, o si lo hace, pues que también tenga ahí el material a la manito. Ya cuando empecemos a trabajar los notebooks de Colab, yo se los voy compartiendo también en el formato de Jupyter para que ustedes lo tengan ahí para simplemente cargarlo en su drive, llamarlo, ejecutar y hacer los cambios que esto requiera. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestras memorias de cada sesión? Acá en el foro de dudas. Se terminó la sesión. Yo el ejercicio que hago es escribirles acá memorias de la Open Class, semana 1, 3 de septiembre. ¿Sí? Después de eso, les publico, les cargo acá el enlace, entran ustedes, como bien les digo, la descargan y luego les confirmo la Open Class de la siguiente semana, que confiando todo salga bien, va a ser entonces el próximo 10 de septiembre. Acá les agrego la misma descripción que estaba acá abajito, indicándoles que nos vemos la próxima semana, 10 de septiembre, 7 p.m. y ya se van ustedes a su Open Class y descargan ahí. El foro de dudas siempre va a ser como nuestro canal de comunicación general,
para que yo les pueda indicar, ahí están las memorias, ahí también les voy a cargar el enlace del video, pues de que ustedes pueden entrar al Open Class, lo abren, pero pues algunos dicen, profe, déjelo ahí como para tener la referencia, entonces ahí queda referido memorias, queda referido el video, perdón, y además de las memorias, además del video, entonces nos queda acá referido la confirmación de la clase que vamos a tener la próxima semana, el próximo miércoles, ¿sí? No sea que de pronto sucediera alguna cosa, algún evento, etcétera, dijéramos, no, pues para la próxima semana nos toca reunirnos el jueves o tal vez nos toca reunirnos una media horita después porque por X o Y razón alguna situación adversa pues nos lo requiere, ¿listo? Pero entonces tener presente ahí nuestro foro de dudas, compañeros, que ahí vamos a tener siempre nuestras memorias. Entonces, eso es, no sé si hasta ahí pues, resulta ser claro todo lo que vamos a trabajar en adelante. No, hasta el momento, claro, profe, gracias. Sin problema. Listo. Listo, listo, gracias compañeros. ¿Qué pena les pregunto acá a ustedes? Es que acá hay 4 usuarios conectados que dice, aquí va su nombre, ¿de quién será? No, ni idea, ¿quién será el dueño de la cuenta? Profe, no sé, profe. Buenas noches, ¿puedo ser uno de esos, profe? Lo que pasa es que estoy en la calle y me tocó entrar desde el celular. Ah, bueno, sí, yo dije, ese nombre no lo conozco, listo, hay 4 homónimos así. Listo, no, Buenas tranquilo, noches, listo, profesor. Yo también tengo el mismo caso. Ah, bueno, si les da la opción de renombrarlo, renómbrenlo ahí. No hay lío, sino que es para tener la idea. Pero bueno, continuemos entonces, compañeros. Eso es. ¿Qué vamos a hacer entonces? Empecemos a adentrarnos acá en el famoso NPL. Empecemos a afianzarnos con el léxico que se nos va a determinar de aquí en adelante, que nos va a trazar nuestro norte. Entonces, en adelante, procesamiento del lenguaje natural, NPL. Ah, no, es que el profe compartió ahí 3 artículos para leer y revisar unos ejemplos del NPL. Listo, el procesamiento del lenguaje natural, no hay más que hacer. ¿Mm? Eso es. Yo les voy señalando acá en cada uno de los slides de la presentación. Cada semana yo les voy resaltando en verde, indicándoles, vamos acá, vamos para acá. Listo, ya vimos esta semana, entonces vamos para la semana 2 para la semana 3 hasta llegar a la semana 8. ¿Listo? Eso es. Vamos a tener unos estudios de caso. Vamos a hacer un calentamiento previo sin código para poder acoger para nosotros mismos los conceptos clave, ¿sí? Entonces, pues ese calentamiento previo es precisamente antes de que usted se vaya a la cancha, es entender primero el concepto técnico, entender primero la lógica y luego sí nos dice adoptemos librerías y empecemos a jugar con código. ¿M? Luego vamos a denotar cuáles son esas tareitas que tiene el NPL, el PLN, como algunos lo llaman, pero pues generalmente en los libros le llaman NPL, ¿sí? Hay algunos que van a decir, no, procesamiento de lenguaje natural en español. Bueno, también es válido, ¿listo? Y vamos a ver algunos de los enfoques que tenemos dentro de los mismos ejemplitos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué más vamos a hacer? Ahorita nos vamos a realizar acá el diligenciamiento de estos blocs de notas, de estos blogs que tenemos en Padlet, ¿sí? Para que ustedes me ayuden a determinar las fases del procesamiento del lenguaje natural eh, en español, ¿sí o no? Algunos dirían, no, pues dejémosla al fin que en español o la dejamos como está acá en inglés. Las voy a dejar ahí concurridas para que siempre nos diga equivale a lo mismo, sea en español o sea en inglés. Vamos a tener 5 pasitos para asumir las fases del procesamiento del lenguaje natural. ¿M? Y vamos a tener 3 casitos de estudio, ahorita los vamos a resolver entre todos, nos vamos ayudando y vamos diciendo, bueno, esto va para tokens, esto va para normalización, esto va para limpieza, esto va para lematización o para lematizar, y estos son posibles problemas del texto que usted expone para llevar a generar procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, eso es. Si ustedes revisan esta partecita, compañeros, nos vamos a encontrar lo siguiente. Nos dice, con el respeto que me dicen ustedes, los leo. El procesamiento del lenguaje natural es un área de la IA, ¿cierto? Que busca que las computadoras entiendan, interpreten y generen lenguaje humano con ese léxico que nosotros utilizamos a diario. Entonces, si yo voy a hablar con Walter, si voy a hablar con Vanessa, si voy a hablar con Juan Pablo,
¿cierto? Iba a decir si voy a hablar con aquí va su nombre, pero no, ¿cierto? Que ya sabemos que son los compañeros que están en otros dispositivos, listo, no hay problema. Ya después pues lo renombrará, no pasa nada. Entonces, si yo voy a hablar con David, con Edison, con Eliana, con Harold, como lo venía diciendo, con Vanessa, con Álvaro, con Andrés Camilo, como quiera que sea, eh, antes de que yo hable con ellos, yo debo establecer unas reglas lingüísticas. Debo establecer unas reglas lingüísticas a partir de unas reglas gramaticales. Debo estructurar el lenguaje para que éste sea asertivo y sea recíproco entre las partes, ¿cierto? Y esa reciprocidad sea a partir de esos significados que yo le digo a Álvaro Andrés Méndez. Álvaro Andrés, ¿usted en qué trabaja? Qué pena le pregunto. Hola, profesor, buenas noches. Yo soy líder de innovación en una empresa de tecnología y pues nada, ahí trabajo mucho también con ese tema de inteligencia artificial, temas de desarrollo de software, analítica de datos y pues ahí temitas a nivel de plataformas unificadas. Listo, perfecto. Eso era hablar con el ingeniero. Ahí tuvimos de vuelta que una reciprocidad nos contextualizó del liderazgo que tiene en su área, ¿cierto? En su ejercicio profesional y encontramos un significado a ese léxico bajo unas reglas gramaticales donde yo le pregunté, él fue recíproco, me dio una respuesta y continuamos, ¿cierto? Ahorita abordamos de último esta informática. En psicología, entonces, ¿cómo ustedes han procesado la información que nos acaba de divulgar Álvaro Andrés, ¿cierto? Y cómo la he procesado yo y cómo la procesó él a partir de su pregunta, cómo hacemos esa comprensión del lenguaje, eso es lo único que nos interesa jugar acá, entender que ese léxico sea asertivo tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Que tengamos esa reciprocidad, pero esa reciprocidad empieza a nutrirse en estas disciplinas que hacen las reglas del juego, ¿sí? En el contexto ingenieril, entonces, y en el contexto de la informática, nos dice, pues, nos toca ir a programar unos algoritmos o utilizar estructuras de datos para poder separar lo que me está tratando de mencionar, de vender Álvaro Andrés, para poder entender lo que él quiere allegarnos, ¿cierto? Les preguntaba hace un momentico, me decía, no, profe, de pronto estas importaciones que usted nos expone acá, con estas bibliotecas que vamos a trabajar más adelantico, ¿cierto? No las conocemos a trasfondo, pero si usted me dice, hola, estamos comenzando con ejemplos sencillos de procesamiento de lenguaje natural, vamos a hacer una separación de esas palabras y vamos a empezar a interpretar sus significados. Ahorita iremos viendo cómo, ¿sí? No pasa nada, ya lo vamos a procesar pues en el curso mismo de nuestra asignatura. Le damos esa mirada informática, pero lo aterrizamos con una mirada ingenieril, donde yo le digo al ingeniero Álvaro Andrés, hombre, sentémonos acá y pensémonos cómo vamos a crear un sistema que nos reciba las solicitudes de Eliana Arango, que nos reciba las solicitudes de Jorge Zavala y empecemos a jugar acá pues con una posible solución. Si no va a ser un traductor de texto, porque no es tan técnico, hagámoslo un chatbot y ese chatbot le vamos a alimentar con un dataset donde ese dataset le vamos a estructurar unas cadenas, ya esas cadenas de ese dataset, lo vamos a hacer una separación tokenizado, donde vamos a tener n billones de palabras y nos la vamos a jugar, pero a eso le vamos a hacer unas limpiezas más adelante. Y a partir de este, pues podemos dar respuestas acertadas a las solicitudes de Liana, de Harold, de Héctor, de Jorge, de Juan, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Tengamos el siguiente referente. Empecemos a entender que este procesamiento del lenguaje natural se acoge a la lingüística, a las estructuras, a los símbolos y al léxico que nosotros vamos a usar, ¿sí? Se acoge a la informática. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros en combinar esas bibliotecas y generar una buena, desde esa visión sistémica, un buen algoritmo? ¿Sí? En psicología, ¿cómo piensa el otro? ¿Sí? Estamos en la mente del otro y estando en esa mente del otro, pues sabemos que vamos a generar una solución acertada, una solución que lo diríamos en términos generales, vuelve y juega, recíproco para que esa comunicación que yo establecí hace unos segundos con Álvaro Andrés haya sido recíproca, él me haya entendido mi pregunta y me haya dado esa respuesta esperada. Entonces, es para que tomemos esa, pues digamos que nota, ¿cierto? Nota mental, ¿sí? Más que papel, tomemos nota para, pues para aprenderlo, ¿sí? Más que para aprenderlo, para aplicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice, la idea es que usted empiece con esta combinación
de estas cuatro disciplinas a entender cuando una sugerencia como la que usted le hace a Alexa o a Siri no va a ser una ambigüedad. O si entonces, si no es una ambigüedad lo que usted le está diciendo a Siri, le dice, hola Siri, me gustas mucho, que es el típico chiste irónico que uno le hace a esa IA, ¿cierto? Y ella se desentiende y dice, pues que también lo quiere mucho, pero pues que desconoce qué carajo le está tratando de decir, o si usted tiene su dispositivo Android y le dice a Gemini o a Gemini, eh, oye, hoy es un gran día, deberíamos salir, ¿cierto? Dice, estamos hablando de un léxico basado en ironía, donde desde la lingüística, en el dataset que tiene esta IA, nos dice, voy a buscar sinónimos, voy a aterrizar el contexto u otros escenarios donde debo dar una respuesta recíproca y no lo que dirían nuestros estudiantes en pregrado, no buguearme, ¿cierto? Para que no nos frustremos con la solución que estamos buscando crear con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, nos dice, empecemos como punto de partida a entender el procesamiento del lenguaje natural desde la fusión, la articulación y la aplicación de estas cuatro disciplinas, la lingüística, la informática, la psicología y la ingeniería, ¿sí? No sé si hasta ahí vamos bien, compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, de acá nos vamos para lo siguiente y empezamos a meternos un poquito desde lo general a lo particular. Y nos dice, entonces, si usted habla de una estructura, si usted habla de esas disciplinas de la lingüística, de la informática, de la psicología, de la ingeniería, hagamos ese salto y empecemos a entender de manera múltiple cómo juega la estructura del lenguaje natural, ¿sí? En este caso, de este procesamiento del lenguaje natural, aterrizado ya más a nuestro ámbito, ¿m? A nuestro ámbito de IA. Nos dice, mire, usted debe tener en cuenta estos niveles, el nivel fonético. Entonces, si usted habla del nivel fonético, usted está hablando de posibles sonidos, está hablando de posible pronunciación, está hablando de posible entonación. Y de eso depende de que usted tenga una respuesta acertada cuando le está dando una orden a una IA. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido cuando utilizan de pronto el micrófono de YouTube o el micrófono de las IAs que traemos integradas en nuestros dispositivos. Si tenemos un Google Home de Alexa, por ejemplo, si les ha sucedido con el mismo Siri, que hubo un tiempo en que le hicieron muchos videos burlándose de las respuestas que le daba Siri. Hubo muchos influencers que crearon incluso videos con Siri y con Alexa, que decían que si Alexa fuera costeño, que si Alexa fuera bogotano, que si Alexa fuera antioqueño, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han hecho este ejercicio de probar con diferentes acentos o han tenido la experiencia que ustedes van a dar una orden por audio y sale otro resultado. No, de mi parte no, profe. No, no. Los demás, No, profe. No, profe. entonces A mí sí me ha toca pasado anotar No, ahí la una primera. vez con YouTube, profe. Cuando yo Señor, le hablo pausado a YouTube por el micrófono, él ajá. me entiende otra cosa, por decir algo. Yo una vez le dije, búscame, por decir algo, Juan Luis Guerra, y me entendió fue, vamos a la guerra, porque yo no le hablé muy bien pausado por el micrófono. O Sí, a veces me pasa también con Gemini, que yo le hablo, ujú, entonces él me sí, entiende otra cosa y no. Entonces, o también con los dictados de voz, porque a veces yo utilizo mucho dictado de voz en WhatsApp. Entonces, cuando yo no sí, le hablo pausado o no le explico bien, él me entiende es otra cosa y me traduce otra cosa en el prompt. exactamente. Entonces, no, eso era, Walter, esa era la explicación que queríamos tener acá. Es para empezar a entenderlo, porque ojalá nos dé el tiempo, hombre, de poder crear un ejemplo fonético con ese modelo GPT. Sabemos que estamos trabajando actualmente en el modelo 5. Algunos la deben estar pagando, otros no la estarán pagando, otros utilizarán otras IAs, es totalmente válido la que sea, pero pues es entender el modelo. Eh, Bajo ese modelo nos dice, es que hay un nivel fonético y un nivel fonológico, ¿sí?
Entonces puede que, así como le sucedía a Walter, o nos puede llegar a suceder a nosotros, o nos ha sucedido a nosotros, yo puedo mencionar casa y puedo mencionar, nos vamos a casar, ¿cierto? Entonces, esa fonética nos dice, toca entrenar los tokens de los vectores que conforman el dataset para que ese resultado de esa IA genere un procesamiento de lenguaje natural acertado. Entonces empiezan a jugar los factores y los mismos niveles que hacen parte de la estructura del procesamiento del lenguaje natural. Nos dice, tenga en cuenta la fonética, es uno de los primeros aspectos. Luego, juguémonosla con la parte morfológica, ¿sí? Perdón. Entonces nos dice, si usted va a formar palabras, hay palabras que uno diría pueden ser ambiguas, pero el, el NPL nos está diciendo, si usted me habla a mí de estudiantes, es lo mismo que hablar de un sinónimo de estudiar. Si usted me habla de un sufijo, entonces él empieza a hacer los análisis. No es que nosotros los tengamos, sabemos que nosotros los tenemos que hacer, diría uno, a pedal, coloquialmente, sino que nos va haciendo esos desgloses morfológicos para entender las posibles conjugaciones de las palabras y para tener ese diccionario gigante almacenado en arreglos, en vectores, para poder empezar a revisar token por token, que cada token es venir a desarmar las oraciones o venir a desarmar las palabras. Si yo digo Juan Pablo Bedoya, entonces yo empiezo a desarmarlo en tokens y digo, tengo tres tokens, el token de Juan, el token de Pablo, el token de Bedoya, ¿sí? Ahora debo validar si esto va a ser una palabra que va a ser sintáctica, que va a ser parte de la oración, pero no se puede mutar, sino que debe ser inmutable, de quedar ahí quietica, porque va a ser parte de una oración o de una posible acción, ¿sí? Ya ahorita cuando veamos los ejemplos los vamos entendiendo un poquito más. Entonces nos dice, si usted ya tiene en cuenta la parte morfológica, si usted va aterrizando el léxico de las palabras, que no es lo mismo que usted hable de un léxico en una zona geográfica a que lo mencione en otra. Por eso cuando usted va a utilizar un chatbot, le pide configurar el idioma o por la misma zona horaria dice, bueno, el léxico que yo puedo utilizar acá trasfondo para generar este NPL es para un habitante de Ecuador, para un habitante chileno, para un habitante de Venezuela, un habitante de España, un habitante en Colombia, etcétera, ¿sí? Entonces juega un poco el léxico de parte de cómo nosotros lo podemos transversalizar o nos dice, haga esa transversalización y simplemente entienda que usted está hablando en LATAM, ¿sí? Que resulta más asertivo. Luego vamos a jugar con las reglas Profe, sintácticas. Sí, profe, señor. perdón, Claro, claro. en cuanto a ese léxico, en estos días me pareció súper chistoso, no sé si a otro le ha pasado, que incluso ChatGPT me respondió, yo le hice una pregunta, me estaba ayudando a resolver un problema y él me Sí. respondió, literal me respondió así, es que, ya pillé cuál es el problema. Y Ah, claro. me pareció muy chistoso porque no me imaginé que me iba a responder de esa forma, es que ya pillé cuál es el problema. Claro, porque usted ya, Harold, ya usted ya lo fue entrenando con su léxico seguramente, y como él tiene memoria, Sí, pues él va incrementando ese dataset, ¿sí o no? sí, así es, sí, Claro, si usted está logueado o si va a hacer la misma pregunta en una ventana de navegador en incógnito, no le va a dar la misma respuesta porque no hay sí, memoria, pero si hay memoria, él aprende. Eso es lo sí, genial. sí, 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 es verdad. eso es muy bacano. Claro, claro, ya después usted dice, o sea, que ChatGPT era paisa, ¿sí o no? Pues Eso al es, menos el mío la- sí, profe. Claro, eso va pasando, va sucediendo. Sí, no, sí, 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 sí hay amigos que le dice léxicos, un amigo que es colombiano, pero él trabaja en España. Entonces él ya usa ese tipo de groserías que uno dice en traducción a colombiano no ofende, pero en traducción a español España, uno dice, bueno, ya que hay en la imaginación de ustedes, ¿no? Entonces funciona así. Eh,
Miremos esa parte sintáctica. Entonces, ahí juegan esas reglas gramaticales de lo que es válido y lo que no es válido, y cómo nosotros vamos utilizando bibliotecas que nos van a admitir la estructura en las oraciones o nos la van a reorganizar, o si no, todo se nos vuelve una sopa de letras, ¿sí? Y en esa sopa de letras, pues no organizamos nada, no sacamos nada. Entonces nos dicen, no, 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 no. Espere, usted determina unas reglas gramaticales donde acogió un léxico, palabras conocidas, donde acogió una morfología, el significado de las palabras, y donde recibió una fonética para interpretar lo que está diciendo el usuario, ¿sí o no? Y para poder ir a hacer la búsqueda en ese diccionario de palabras. Entonces, con esa semántica, ya pasando a de lo sintáctico, con esa semántica nos dice, espere que hay palabras que son definitivamente eh, inmutables, ¿cierto? Como cuando nosotros declaramos una variable y nos dice, usted no puede cambiar Python, PY, THON por Python, ¿cierto? Que es la otra interpretación que nos puede llegar a dar el, la- la, mm, el procesamiento del lenguaje natural a partir del algoritmo que estemos o el modelo que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, no puedo llegar a escribir inteligencia artificial y que me diga, es que está hablando de la inteligencia como algo artificial. O sea, uno dice, no, son subjetividades que desbordarían totalmente el propósito de la fonética, esa morfología, ese léxico, esa sintaxis, esa semántica, para poder aterrizarlo a lo pragmático. Entonces, lo pragmático es, por ejemplo, lo que acabo de decir Harold, cómo mi IA ya me conoce, tiene memoria, alimenta su dataset y hace el uso del lenguaje bajo un contexto real, bajo un contexto que aparentemente es natural. Entonces ya tiene de lado un aprendizaje profundo y se nos suma con ese aprendizaje automático. Entonces lo que se empieza a volver interesante, eh, esa interpretación pragmática. Si yo le digo a la IA, al Google Home, venga, puede cerrar la ventana, abra la ventana. Entonces ya lo aterriza a su sintaxis, a su semántica, y dice, ah, bueno, me está pidiendo abrir la ventana, listo. Entonces acá nos da unos ejemplos de, puedes abrir la ventana y no pregunta por la capacidad de la ventana, que son cosas obvias, pero hay que organizar esas reglas del juego donde se habla de esas reglas gramaticales basadas en la sintaxis, en lo sintáctico, al igual que cuando ustedes hacen una declaración de una variable, un arreglo, ¿cierto? O una cadena, una línea de código que me va a permitir definir una estructura, o por ejemplo, que estoy trabajando en un framework de desarrollo y yo creo una línea de código, esa línea de código tiene una sintaxis e incluso tiene una indentación para que se pueda interpretar en sus saltos de línea. Acá también lo que hace es una separación en tokens, donde empiezo a hacer una lectura por partes, ¿sí? Y ahí tenemos la parte pragmática de cómo lo interpretamos a un escenario real para que las interpretaciones no vayan a ser vagas, como lo que en algún momento se vio con los inicios del modelo GPT en 2021, 2022, cuando empezó a tomar fuerza toda esta ola, ¿sí? En la parte discursiva, entonces nos dice cómo podemos conectar oraciones, pero vuelve y juega, que esas oraciones respeten el nivel sintáctico, respeten reglas válidas, ¿sí? Si a usted le dice, ChatGPT, nárrame una, o a una IA, Gemini o Copilot, eh, cuénteme a partir de este artículo que le acaba de cargar en un PDF de 300 páginas, ¿de qué trataba la noticia? No, mire, resulta que, y nos viene ahí el apartado. Después se encontraron en los hechos y bueno, en conclusión, se abordó que se impactó una población por X o Y factor adverso de un fenómeno natural, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el nivel discursivo de cómo él aterriza todo con una estructura y esa estructura se va cogiendo a todos los niveles anteriores, donde si nos damos cuenta, este proceso es muy bonito porque es iterativo. Le dice, empecemos a entender la fonética y la fonología. Empecemos a hacer una morfología de cómo se empiezan a formar acá las palabras. Empecemos a agrupar esas palabras con ese léxico. Empecemos a determinar unas reglas de lo que es válido y no es válido en la estructura, en la organización de esas palabras. Empecemos
a darle coherencia, significado y sentido a esas palabras con la semántica. Empecemos ahora sí entonces a hacer una interpretación desde lo pragmático y luego estructurémoslo por partes y generémosle la respuesta al usuario desde el discurso, desde lo discursivo, que es lo que hacemos nosotros a diario cuando generamos tantos prompts en el trabajo, que toca sacar un informe, listo. Ustedes se crean el prompt bien jalado, lo perfilan, hacen una retrospectiva, que es lo que uno hace normalmente con los prompts, ¿cierto? La hace 2 o 3 veces, o de pronto a la segunda ya es más acertado, o a la primera, si usted hizo una buena estructura taxonómica, ¿cierto? De un verbo, de un complemento y un contexto, entonces él ya es más asertivo el prompt y le da su respuesta de manera inmediata. Ahí tenemos digamos que los primeros ejemplos de abrebocas de cómo empieza a jugársela el procesamiento del lenguaje natural, pero nos dice, nos toca cogernos a estos niveles acá en mención, a estos 7 niveles. No sé, compañeros, si ahí vamos bien, si lo vamos entendiendo hasta ahí. Sí, profe. Todo bien. Oh, claro, profe. Sí, profe. Listo, entonces sigamos a ver. Nos vamos para los enfoques en el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? De los enfoques están los símbolos, ¿cierto? De por qué ahora nosotros generamos un prompt y nos da un icono traído de Emojipedia, ¿sí? Pero también nos vamos a empezar a entender los símbolos basados en las terminologías o en los términos de cómo carajo nosotros le decimos. Quiero que me escriba una redacción. Soy Walter y necesito que me haga un ensayo rápidamente del procesamiento del lenguaje natural porque el profe lo pidió para la otra semana. Entonces dijo que utilice todas las ideas que quiera, pero cite publicaciones indexadas que soporten la consulta donde usted como el prompt por debajo en su algoritmo hizo un web scraping, se trajo la data de unos datasets de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L lugares, ¿cierto? Eh, y empezó a hacer una revisión simbólica. En esa revisión simbólica, Walter le dijo, utilicemos palabras en infinitivo, en terminaciones ar, er, ir, ¿sí? Y a partir de esto tiene usted unas reglas donde el prompt nos genera la respuesta con ese procesamiento del lenguaje natural como una respuesta en infinitivo, no lo narra ni en primera ni en segunda persona, sino que usted le dijo, nárrelo en tercera persona y en infinitivo". Entonces, ahí hacemos el uso de símbolos, ¿sí? En lo estadístico. Entonces, nos dice, bueno, vamos a contar el número de veces que se repite una palabra para eliminar esas ambigüedades y después de eso darle un orden precisamente al texto que usted está solicitando, porque si ustedes se dan cuenta, o también uno empieza, es que, digamos, por eso es que está mm, de último, como último tema, la parte del GPT, ¿cierto? Del modelo GPT para empezar a entender desde cómo hablamos hoy de la fonética y más adelante vamos a entender cómo esos símbolos léxicos que nosotros aplicamos, ¿sí? Esos símbolos se nos convierten en conteo de palabras, me eliminan mis errores ortográficos, me eliminan eh, mis redundancias, me eliminan mis ambigüedades y lo que les preguntaba hace un momentico, que si conocíamos el tema de la bolsa de palabras, que nos toca utilizarla mucho, y la bolsa de palabras es, yo recibo todo lo que me acabo de decir Juan Pablo Bedoya, recibí en otra bolsa todo lo que me dijo Susan, recibí en otra bolsa todo lo que me dijo Tatiana Quevedo, recibí en otra bolsa todo lo que me dijo David Orlando Timaná. ¿M? Y en esa bolsa de palabras le empiezo a hacer un filtro. Saco todas las palabras repetidas, saco todo lo que en su léxico puede perder coherencia o resulta ser redundante también. Entonces le vamos haciendo esa limpieza, ahorita lo que vamos a ver. Entonces por eso nos dice, los enfoques que usted le da al procesamiento del lenguaje natural son simbólicos, ¿sí? ¿Qué me está tratando de decir? ¿O qué gano yo cuando recibo todas esas palabras, las meto en una bolsa y luego en esa bolsa entonces empiezo a aplicar técnicas estadísticas para poder limpiar el contenido de ese dato, ¿sí? Pero acá no estamos haciendo directamente cubos,
sino que sí nos dice, usted va a tener una idea que si aprende procesamiento del lenguaje natural, después tiene la facilidad de irse a trabajar con BI, con inteligencia de negocios, ¿sí? Más adelante va a tener la capacidad de usted entender desde el procesamiento del lenguaje natural cómo puede hacer una segmentación de mercado, ¿cierto? Con un data frame que ya va previamente limpio. Póngale cuidado, más adelante ustedes se van a dar cuenta. Entonces, nos dice acá la conclusión. Hoy en día se combinan redes neuronales con modelos de deep learning, ¿sí? Cositas que vamos a ir viendo más adelante fusionando bibliotecas con aplicaciones, porque acá nos toca es ver todo con ejemplos. Entonces, miren ustedes, hablando de este NPL, cómo funciona el corpus, la denominación de corpus y cómo funciona la denominación de tokenización. ¿Listo? Son dos términos que a partir de este momento pues se nos vuelven de uso común o nos dice, empecemos a relacionarlos como uso común, donde el corpus, compañeros, el corpus es el texto, ¿sí? Donde la tokenización, ¿sí? La tokenización es esa división. Si nosotros vemos un texto dado en un párrafo, un texto dado en una oración, en dos oraciones, en tres oraciones, ese es el corpus de lo que vamos a recibir para entrenar el modelo. Entonces, los modelos inicialmente venían iniciados, por ejemplo, con wikis, con Wikipedia. Actualmente están actualizados o constantemente entrenados con posibles noticias, donde hay mucha noticia falsa, ¿cierto? Pero independientemente de sus fuentes que yo le pueda brindar ese corpus, y ese corpus es la base textual o el dataset, pero que él entra a interpretarlo como texto, porque acá no le estamos haciendo analítica directamente al dato, sino que le estamos haciendo interpretación al dato desde la mirada del procesamiento del lenguaje natural, como en el momento de proyectar a través de la cámara un esfero, David Orlando Timaná lo percibe igual que lo percibe Jorge Andrés Ábala. Entonces, ese es el modelo de procesamiento de lenguaje natural al que le estamos apuntando. Primero que conocemos el corpus, después conocemos su interpretación. Pero antes de conocer esa interpretación, entonces debemos aplicarle tokenización. Entonces la tokenización nos dice es, coja usted y divida el texto en piezas manejables. Las piezas manejables que son palabras, frases completas o subpalabras que se empiezan a derivar de esas oraciones grandes. Y nos saca un ejemplo, nos dice, los modelos de lenguaje son poderosos y empieza usted a fragmentarlo en tokens. Los modelos de lenguaje son poderosos. Ya después vamos a ver si necesitamos hacerle normalización, si necesitamos hacerle limpieza. Lo único que sí nos dice como punto de partida es sobre qué va a generar usted el aprendizaje. Lo que le sucedía a Harold. Él tiene su léxico y con su IA la entrenó para que para que ella entienda y responda de acuerdo con su léxico. Entonces, ¿qué hizo esa IA? Le cogió y le tokenizó las palabras propias de su léxico. Dijo, ah, carajo, o sea que acá él se la juega con esto, listo. Entonces, nada extraño que le pregunte que cómo está la clase de hoy, puede que le diga, bueno, puede estar bien o puede estar una chimba, ¿sí o no, Harold? Que puede llegar a ser uno de los posibles escenarios si usted lo ha entrenado así con su vida, seguramente, ¿cierto? Sí, sí, profe, así es. Listo. Entonces, bueno, compañeros, clara la definición y la diferencia entre corpus y tokenización, ¿cierto? Para poder seguir adelante. Sí, señor, sí está clara la definición, profe. Sí, Listo, profe. entonces vámonos. Listo, vámonos para allá. Mire lo que nos dice acá. Vamos a tener una metáfora, ¿sí? El campo amplio, el cuerpo amplio del conocimiento, la ACM, que es una de las organizaciones más grandes del mundo que se encarga de toda la ingeniería de TI, del software y todas las áreas y ramas, disciplinas que la conforman. Dentro de estas está la misma IA. Nos dice la mejor manera que usted le puede enseñar a un colaborador, a un estudiante o a quien le vaya a gestionar su apoyo, va a ser un par, va a ser un igual a usted, es con la metáfora. ¿M? Entonces nos dice acá, mire, la metáfora. Si usted quiere empezar a entender de primera mano con algo analógico, es cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural
si usted le estuviese enseñando a un extranjero a cocinar acá en nuestro país. Extranjero, ¿por qué? Porque nosotros venimos de otro mundo, de otro contexto, pero nos estamos relacionando con esta cultura y estamos empezando en este momento a hacer un ejercicio neuroplástico donde empezamos a coger de hoy en adelante el concepto de NPL, ¿sí? Y nos dice, como usted va a enseñarle a un extranjero a cocinar en nuestro país, usted parte del escenario lingüístico. Usted le enseña la receta y el idioma de los ingredientes, ¿sí? Usted desde la mirada informática le da los utensilios y las técnicas de cocina. Entonces vamos a relacionarnos con esos algoritmos. Usted le explica cómo los humanos deciden un plato que quieren cocinar. Usted le dice al cliente, va a ser el usuario que usted puede, por ejemplo, tener detrás de un prompt haciendo una solicitud y procesándola acá con NPL. ¿M? Entonces, así juega la dinámica semántica de la psicología. En la ingeniería, entonces nos dice, usted lo lleva a una cocina real con clientes y ahí es la única manera de validar si esa aplicación es práctica o no es práctica, para evaluarlo con oraciones, evaluarlo con palabras, evaluarlo con dataset, a ver si funcionó o no funcionó. Entonces nos dice acá lo siguiente, mire, el corpus es el libro de recetas donde usted tiene miles de ejemplos, ¿sí? De esos miles de ejemplos, usted los tokeniza. Entonces, usted empieza a hacer una separación de la receta para preparar un plato al ajillo, etcétera, o de la receta que requiere tomates, que requiere cebollas y que requiere arroz. Entonces, usted ya hizo toda su tokenización. En los enfoques, entonces, usted ya sabe que va a tener un enfoque que puede ser simbólico o estadístico, que son las dos formas de aprender. Entonces, en esa primera forma, usted memoriza las reglas, ¿cierto? En esa segunda forma, usted prueba y cuenta cuántas veces un plato sale rico, diría uno acá, cuántas veces fue acertado. Entonces uno dice, pues estoy probando el modelo, utilizando el algoritmo y entrenando esta lista de palabras a ver si la IA me entiende cuando yo le doy otra entrada y me procesa lo que le estoy solicitando. Y si yo le digo, prepáreme unos huevos, y para preparar los huevos no me va a listar cebollas y arroz, sino que me va a listar definitivamente cuando tokeniza, me hace la búsqueda en esa posición y dice, tome sus huevos, ya, listo, ahí está, ¿sí? Entonces, es para empezar a entender desde lo metafórico y démosle esta otra mirada para que ustedes lo tengan ahí. En el caso de estudio, acá pues requiero que leemos como una atención juiciosa para que nos vayamos relacionando. Entonces nos dice, miren, pónganle cuidado a ustedes. El primer estudio de caso nos habla de los estudiantes de ingeniería usan Python para proyectos de inteligencia artificial en la universidad, ¿sí? Hay unas fases que van a ser nuestro punto de trabajo y nuestro punto de partida y siempre nos dice, cuando usted hable de NPL, usted sabe que debe acoger estas fasecitas. Toma el texto, toma la oración, o toma el fragmento de texto o el dataset que usted necesite para empezar a hacer un análisis sobre cada una de esas cadenas y le dice, vamos a revisar la fase de segmentación, detecte cuántas oraciones tenemos. Acá nos dice, solo hay una. Los estudiantes de ingeniería usan Python para proyectos de inteligencia artificial en la universidad. Luego nos dice, vamos a tokenizarlo. Entonces hacemos toda la separación. Y casi todo el carácter que nos dice acá, que vamos de un salto para otro, son los espacios. Ya si encontráramos otra palabrita acá anidada, decimos, espere que ahí tenemos subpalabra, entonces toca hacer algo. Ya ahorita lo vamos viendo. En la tokenización está lo mismo, ya lo que hace es simplemente la separación. Los estudiantes de ingeniería usan Python para proyectos de inteligencia artificial, listo. Normalización. En la regla de normalización que siempre se utiliza acá es indicar que si no es una palabra que sea inmutable o una frase o una subpalabra que sea inmutable, entonces pasemos todo a minúscula para ver si tiene la misma interpretación, ya llevándolo allá al código, si con lower o con upper está en mayúscula o está en minúscula, cumple la misma función. En limpieza, entonces en limpieza, ¿qué nos dice? Vamos a quitar la puntuación, ¿sí? Vamos a quitar seguramente lo que usted considere que pueden ser palabras de parada o palabras que no tienen valor alguno. Al hacer acá el aterrizaje nos dice, pues usted ya sabe que está hablando de estudiantes, entonces el los no es necesario, ¿sí? Nos dice estudiantes, ingeniería, sabemos que pertenece a ingeniería,
usan Python, proyectos, inteligencia artificial, universidad. ¿Por qué nos hace esta limpieza, compañeros? Porque en una solicitud nosotros vamos a tener una mirada que va a ser la mirada de Eliana Arango, ¿cierto? Pero en otra solicitud vamos a tener otra mirada que puede ser la mirada de Juan Pablo de Olla, pero en otra solicitud vamos a tener otra mirada que puede ser la mirada de Vanessa. En otra solicitud más podemos tener otra mirada que va a ser la mirada de Walter, ¿sí? Entonces, algunos van a decir los estudiantes, otros van a decir estudiantes del programa de ingeniería, estudiantes de ingeniería utilizan, usan, se valen de Python, entonces uno entra a jugar ahí y aterrizar la limpieza, quitando palabras que se pueden tornar redundantes, ambiguas, o diría uno coloquialmente que hacen ruido, pero a la larga hacen lo mismo. Entonces, limpiemos, que entre menos palabras ambiguas usted deje ahí, va a ser menos complicado el esfuerzo de interpretar y que el modelo dé una respuesta más puntual. Entonces, él lo que hace es, primero normaliza y luego va a limpiar. Y luego le dice, vamos a lematizar. Ese lematizar también es llevarnos a esos infinitivos de, si nos decía acá, los estudiantes de ingeniería usan, pues ellos tienden a usar, ¿sí? Estamos hablando de un verbo de acción, estamos aterrizándolo prácticamente a un infinitivo, donde nos habla o nos refiere en esa lematización al usar, ¿sí? ¿Qué quieren acá o qué nos está diciendo en la acción? Nos está hablando de usar. ¿Usar qué? Inteligencia artificial. ¿M? Bajo Python o en este caso usan Python, aunque no sea un lenguaje, pero hicimos la normalización y en la normalización pasamos Python a minúsculas, pero no reemplazamos Python por Python para que no quede ahí como esas ambigüedades en la interpretación de lo que queremos ingresar más adelante. En la vectorización, entonces nos dice, contemos frecuencias de cada palabra si lo consideramos necesario, si es el caso, y Profesor, dependiendo entonces el número de veces que repita, pues elimínela. ¿Mm? profe, una pregunta. Por ejemplo, digamos que nosotros leemos el texto, pues digamos que como humanos le damos un entendimiento, pero porque leemos todas las palabras que contiene el texto, ¿cierto? Pero si nosotros le expresáramos, por ejemplo, a la IA, o en este caso este mensaje, tal cual, estudiantes de ingeniería usan Python, proyectos de inteligencia artificial en la universidad. O sea que ahí ya la IA se saltó los pasos de segmentar, tokenizar, normalizar, o está haciendo un proceso completamente nuevo y con un mensaje completamente diferente. No sé si me hago entender con la pregunta. Sí, 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 no, sí lo entiendo. Lo que ella hace es tokenizar, listo. Almacenó la solicitud de Juan. María llegó con otra solicitud en su oración. La tokenizó, la almacenó, limpió y dijo, está buscando acá lo mismo. Eliana ingresó otra, la interpretó, la tokenizó, la limpió y la dejó almacenadita en memoria. Juan Pablo, como bien lo dice, entonces llegó la oración, mm, tokenizó, ¿cierto? Separó, normalizó, limpió y le salieron menos palabras, pero a la larga le dice, en lo que tengo almacenado en los tokens es lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la IA? Se está preparando el modelo para recibir N tipos de oración, donde va a tener una estructura y en esa estructura lo que va a hacer es una separación donde en una entrada tenía 10 palabras, en otra tenía 7, en otra tenía 13, en otra tenía 12 y en otra que tenía muchas más arandelas, tenía 20 palabras. Tokeniza, normaliza, limpia y en la limpieza vuelve y llega a lo mismo. ¿Sí me va como cogiendo ahí el hilo? ¿Se nos fue el compañero? Ustedes me escuchan, ¿cierto? ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí, sí, profe, te Sí, profe. escuchamos. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, Señor. listo, listo. Para ir dándole continuidad mientras él regresa. ¿Se entiende ahí lo que estamos buscando a la hora de tokenizar con esas entradas de limpiar e ir almacenando, ¿cierto? Sí, profe. Quedamos creando memoria. ¿Mm? Lo mismo que cuando ustedes están utilizando, por ejemplo, Alexa para trabajar con Spotify, que Spotify utiliza unos modelos muy bacanos, ¿sí? Entonces, nosotros le decimos,
eh, oye Alexa o oye Siri, reproduce la siguiente canción. O ya al momento le decimos, oye Siri, pasa la canción. Oye Siri, salta a la siguiente canción, ¿sí? Oye Siri, vete a la próxima canción. Utilizamos, miren, miren, miren en esa tokenización, cuántas palabras diferentes utilizamos, cómo normalizamos, cómo limpiamos y en la limpieza llegamos siempre al mismo resultado. A la larga le estamos diciendo, cambie la canción. ¿Cierto? O algunos de ustedes dirán, pase a la siguiente canción. Entonces, esa es la referencia que se le hace con ese NPL, porque uno no está sincronizado ni robotizado em, para estar dándole siempre la misma orden. Por eso tiene esa versatilidad de acoger su modelo y decirle, yo le segmento, le tokenizo, sé que en mi memoria... Acá mi usuario está un poco loco, no mentira, eso no lo va a decir jamás. Va a decir en mi memoria, mi usuario utiliza un léxico amplio dependiendo de su estado de ánimo, voy entendiendo memoria y después uno piensa que la IA que preentrenamos ya tiene sentimientos, no, lo que está generando es memoria y esa memoria pues conduce a ese hábito y ese hábito pues hace parte de nuestra sinergia diaria, de nuestra sinergia no, sino... em, bueno, sí, sinergia, pero ya ahorita se me fue la paloma de la palabra que les iba eh, a decir, ¿sí? Pero esperen que ya les digo cómo es. Miremos el segundo estudio de caso, compañeros. Miren lo que dice acá. Los algoritmos modernos de aprendizaje automático permiten clasificar grandes volúmenes de datos. Los algoritmos modernos de aprendizaje automático permiten clasificar grandes volúmenes de datos, que es lo que ustedes han venido haciendo en otras asignaturas, ¿cierto? Han hecho clasificaciones de datos, trabajando con esos data mart, con esos data warehouse, con esos datasets que han generado al final, ¿cierto? Profe, más que todo con datasets. Yo creo que con data warehouse todavía pues no hemos, o por lo menos en las clases no. Bueno, es extracción de datos. Igual no pasa nada. Básicamente También lo lo... que tenemos es un dataset, profe. De ahí hacemos la limpieza de datos y con eso empezamos a entrenar los modelos o las redes neuronales, que eso es lo que veníamos trabajando, profe. Ah, listo. No, digamos que haciendo ahí la metáfora, simplemente es tener nuestro data warehouse. En ese data warehouse es un conjunto de casas. Está la casa de Álvaro, está la casa de David, y está la casa de Edison y está la casa de Eliana, ¿sí o no? En el data warehouse a mí me interesa analizar las dinámicas de la casa de Edison. Entonces ya tenemos ahí nuestro data mart. Luego de ese data mart de Edison nos traemos ese dataset para analizar las dinámicas en los horarios de 10 de la mañana a 10 de la noche en la casa de Edison. Luego de eso, entonces lo subimos a una herramienta para someterlo a un procesamiento de análisis de datos y ya dejamos de llamarle el dataset para convertirlo en el data frame y empezamos a hacerle el análisis, que es lo que ustedes han generado de a poco para darle a esos datasets ese aprendizaje automático. De pronto a veces es léxico, compañeros. Esos son meros tecnicismos, pero sí nos toca aterrizarlos, ¿sí? Para que de pronto en cualquier lectura que uno tenga ahí a la mano, pues lo pueda afianzar desde el léxico, desde el léxico técnico que le acoge a cada uno de esos. Entonces, digamos que saliendo ya de ese paréntesis, miren cómo viene a jugar acá. Entonces nos decía, tokenicemos. Los algoritmos modernos de aprendizaje automático permiten clasificar grandes volúmenes de datos y listo, nos fuimos. Normalización. Entonces, en la normalización nos dice los, ya dejó de ser mayúscula, quedó minúscula, ¿cierto? Vamos revisando acá que todo lo demás está tal cual se recibió, quedó todo normalizadito. Limpieza. Entonces, en esa limpieza nos dice, sin stored words, nos va a mencionar algoritmos, palabras que no nos limiten la interpretación. Algunos de ustedes generan el prompt con los, otros lo generan con los en mayúscula, pero en la limpieza decimos, me es totalmente indiferente. Usted me está hablando de algoritmos modernos, aprendizaje automático. Estos permiten o simplemente el permiten, ¿cierto? Clasificar grandes volúmenes datos. ¿Mm? Esa es la limpieza, hacia eso va la limpieza. A empezar a tener ese pensamiento ingenieril de ingeniería que nos dice, piénselo usted como algoritmo y quítele las arandelas, ¿sí? Al quitarle usted las arandelas va a llegar al mismo resultado. Usted me está hablando de algoritmos modernos. En lematización, entonces nos deja valores o palabras
que si hacemos acá la comparación con el ejemplo anterior, miren ustedes, acá solamente se tenía en lematización, hablaba del uso, ¿cierto? El uso de Python. En cambio, en esta nos dice, acá ya se habla de la lematización de algoritmos, de moderno, de aprendizaje, de automático, de permitir, de clasificar, de grande, de volumen de datos. Que es panacea o es verdad absoluta, no, porque seguramente Marlon va a decir más adelante, profe, yo en lematización le dejé algoritmo, aprendizaje automático, clasificar grandes volúmenes datos, ya, y ahí murió. Mientras que Juan Pablo de Hoya va a decir, yo le dejé algoritmo, aprendizaje automático, clasificar volumen datos. Mientras que Susan dijo, yo le dejé algoritmo automático, clasificar grandes volúmenes datos. ¿Mm? Entonces, cada uno tiene una lematización. La lematización es cómo vamos a reutilizar en la interpretación de otras entradas estas palabritas que hemos quemado acá para poder hacer interpretaciones futuras con esos modelos de NPL, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos acá detectados? Nos dice, pues hay un problema y es el de automático, porque automático puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo según el contexto. Usted me puede hablar de un prompt que menciona, tengo el dinero en el banco, pero usted no sabe si tiene el dinero en un banco de madera o si tiene el dinero en una entidad bancaria. Entonces, el automático a veces puede tener esos problemas y esos problemas usted los afianza en la lematización y en la limpieza después de haber normalizado, ¿sí? Volúmenes, entonces nos dice, bueno, pero cuando usted me habla de volúmenes, eh, se afecta si hablamos solamente de la definición de volumen de una cantidad inmensa, donde el tope de mínimo o el tope o la definición de inmenso es porque me acoge a partir de n registro de datos. Entonces hay necesidad de dejarlo de volúmenes o lo podemos dejar como volumen como se dejó en la lematización, ¿sí? Otro problema que puede surgir, aprendizaje automático. ¿Aprendizaje automático es un concepto técnico o será que debe dividirse o definitivamente como está acá denotado en el problema nos dice no, no debería dividirse? Entonces es lo mismo que conjugado inteligencia artificial. No debe dividirse. Usted no puede decir tengo inteligencia artificial. Entonces cuando usted entrega un trabajo en escrito le va a decir tiene todo el plagio porque usted no le metió IH, no mentiras, pero pues son a veces ejemplos que nos suceden y nos va como aterrizando la idea del camino. Miremos este ejemplo 3 este estudio de caso 3 y miren cómo se resuelve acá. Nos dice, el presidente anunció nuevas medidas económicas para apoyar a las pequeñas empresas. En otro universo, en otro mundo, algunos dirán, acá en Colombia no pasa, si con esa reforma tributaria estamos jodidos, no creo que haya impulso para empresas pequeñas, para pymes. Eh, entonces nos dice lo siguiente, el presidente anunció nuevas medidas económicas para apoyar a las pequeñas empresas, la tokenización, lo de siempre, normalización, elimine mayúsculas, si usted quiere ya dejar todo uniforme, limpieza, entonces las perspectivas que cada uno de nosotros le vamos dando a la limpieza, presidente, elimine el él, anunció nuevas medidas económicas, el para, muletillas que uno dice, chao, tampoco no me sirve, igual que el L, ¿sí? Y le dejamos apoyar pequeñas alas, uno dice, pues estamos apoyando pequeñas empresas, ¿sí? Son decoradores que no generan mayor significado, haciendo de pronto las veces de conectores, como si puede ser presidente anunció, que anunció medidas, pero son medidas viejas o son medidas recientes. Entonces ahí es donde juegan todos eh, las aplicaciones léxicas, las aplicaciones semánticas y uno dice, no, sí, 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 espere que ahí necesitamos medidas, pero nuevas, ¿cierto? ¿Y de qué tipo de medidas? No, económicas. Ah, bueno, ¿y qué buscan hacer esas medidas económicas? Apoyar. Entonces, es donde empieza uno a tener ese pensamiento, algunos dicen, el pensamiento está muy robotizado, pero sí, es un pensamiento muy neutro, es un pensamiento que no le agrega, lo dice uno sutilmente, no le agrega arandelas a la interpretación que usted va a quemarle también acá en memoria al modelo, ¿sí? Lematización, entonces nos dice, presidente, anunciar nuevo medida económico, apoyar pequeña empresa. Vuelve y juega lo mismo.
Entonces Harold dice, no, yo lo voy a dejar pero con estas palabras. Marlon dice, no, pero yo lo voy a dejar con estas otras. Susan dice, no, yo lo voy a llevar con estas otras. Entonces cada uno empieza a lematizar como lo percibe que va a entrenar su modelo. ¿M? Problemas detectados. Entonces nos dice, presidente, ¿se refiere al cargo o se refiere a una persona en concreta? Medidas económicas. ¿Es una unidad semántica o va a ser una unidad cuantitativa o va a ser otro tipo de unidad de pronto a través de una categoría? Nos dice, no, 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 es una unidad semántica, ¿sí? Nuevas, ¿se pierde el matiz de plural femenino al pasar a lema o será que podemos dejar el anuncio? Es un anuncio nuevo. Si usted lo lleva a un léxico en inglés y utiliza una biblioteca que no le va a hacer conversión a español, ¿cierto? Sino que va a usar usted una biblioteca que le dice lo nuevo es nuevo, ¿sí? Sea nuevo, sea nueva, sigue siendo nuevo, ¿sí? Entonces, le quita el matiz de la pluralidad en femenino, ¿sí? Para que nos quede ahí lematizado, ¿sí? Eso es lo que se está como tratando de buscar. Y miremos este casito 4, compañeros, donde nos dice lo siguiente. Los estudiantes de ingeniería usan Python para proyectos de inteligencia artificial en la universidad, que era el que teníamos hace ratico. Y vuelve y nos lo aterriza. Nos dice, el ejercicio que usted hace es tokenizar. El ejercicio que usted hace es normalizar. Y se da uno cuenta, dice, uy, pero acá en esta normalización, bueno, quitó otra vez la misma mayúscula, se la jugó de la misma manera con Python, ¿cierto? Y en limpieza vuelve y juega lo mismo. Para la prospectiva del ejemplo, se menciona estudiantes de ingeniería usan Python, proyectos de inteligencia artificial, universidad. En lematización, entonces, estudiante de ingeniería usar Python, proyecto, inteligencia artificial, universidad. Se quita la pluralidad también. Problemas detectados. Python no lo vaya a traducir a Python. Inteligencia artificial, trátelo como un concepto compuesto. Usan, puede perder información temporal. Si usted habla de un tiempo verbal, entonces aterrícelo de nuevo a infinitivos, en arer, ir. Entonces déjelo como usar. Entonces miren esas reglas que se nos van dando acá, compañeros, y nos dice, tenga en cuenta entonces estas pautas de aprendizaje específico. Usted detecta las ambigüedades semánticas. Usted identifica dependencias del contexto, ¿sí? Usted nota variabilidad morfológica. Si correr, corría y corrimos representa lo mismo que correr. Si usted hace un recorrido buscando ruido en el texto. El ruido en el texto son esas ambigüedades, son esas muletillas, son esas redundancias. ¿M? ¿Cómo usted puede identificarlo más adelante cuando empiece a hacer el mismo ejercicio estos 5 o 6 pasitos que usted puede determinar acá? Que pues bueno, para el ejemplo pues está expuesto con la tokenización, la normalización, la limpieza y la lematización, ¿sí? Entonces, cuando usted va a lematizar, compañeros, que era lo que teníamos ahorita, ¿cierto? De lematizar nos dice acá, este ya queda sin pluralidades y sin géneros, ¿sí? Y si vamos a ver entonces unas pautas para lematizar, nos dice, identifique el verbo en infinitivo, identifique el sustantivo en singular, ¿sí? No hay necesidad de pluralizar o si no después la interpretación se va a dar mal. Identifique un adjetivo en la forma básica, el adjetivo de mejores, mejor, ya listo, y de una vez lo dejo en infinitivo. Mantenga nombres propios y acrónimos. Entonces, yo no puedo cambiar a ONU, ni puedo cambiar, por ejemplo, a Python, y así puedo tener muchas otras siglas u otras palabras que uno diría en un lenguaje son palabras reservadas del lenguaje. En este caso son palabras reservadas precisamente, o si no del idioma, entonces del léxico, ¿sí? Cuidemos expresiones compuestas, que es lo que nos podemos encontrar en el camino. No voy a tener la misma interpretación de inteligencia artificial a tenerla pues compuesta. ¿M? En esa actividad práctica que ustedes van a tener, compañeros, que va a estar acá, venga, se las comparto de una vez y ustedes me ayudan a validar. Revisemos todos a ver si les deja ingresar al tablero inicialmente, por favor.
Sí, Si profe. quieren, abren el Sí, Mejor. micrófono sí. y me dicen, listo, profe. ¿Me ¿Sí? permite? ¿Los Ahí dejo? Sí, está. Sí, señor, sí, señor sí. ingresar. Listo. Cuando ustedes vayan a hacer su participación más adelantico, pues le van a agregar ahí el nombre, ¿sí? Le van a agregar el nombre de cada uno. Entonces, por ejemplo, para el texto uno en salud, para economía, para tecnología, ¿cuál sería el ideal? Que ahorita ustedes de una vez elijan. Ganó, profe. Entonces, voy a hacer acá de una vez mi participación, título de la entrada. Juan Pérez, listo. Entonces, empezamos acá a tokenizar y viene y juega lo mismo. Empezamos. Y empezamos a ir separando así como teníamos allá los ejemplitos, ¿listo? Eso es lo que tenemos que ir haciendo, así como estaba acá en los ejemplos. ¿M? Creamos los corchetes de llave cuadrada, ¿cierto? O los corchetes cuadrados, como quiera que lo llamen, ¿sí? Y empezamos a agregar ahí los tokens, empezamos a agregar la normalización, la limpieza, la lematización y posibles problemas que ustedes detectarían. Que yo haya detectado uno, si María detectó otros, si Juan otros, pues listo, es la interpretación que le va a dar a su posible modelo. Pero entonces vamos identificando estas fases de procesamiento, la tokenización, normalización, limpieza, lematización, ¿cierto? Y posibles problemas que podemos encontrar. Es parte de esa actividad. ¿Bajo qué lo hacemos? Bajo esta premisa o de estos insumos, ¿cierto? En salud nos dice los médicos recomiendan realizar actividad física 3 veces por semana para mejorar la salud cardiovascular. Algunos dicen que acá toca darle baja a los, ¿cierto? El mercado financiero dice, acá también, hermano, toca quitarlo ahí porque si llega otra entrada y si no le agregó entonces él, nos jodimos, no, ¿cierto? Es a eso a lo que yo voy. Tecnología. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que las empresas gestionan datos y procesos de negocio. Y en el 2 que no lo había leído, el mercado financiero mostró una caída significativa debido a la inflación y la inestabilidad política en la región. Entonces, eso es lo que hay que hacer, compañeros. Sí sería interesante pues que vayan haciendo la participación. No sé si hasta ahí me entienden cómo vamos a alimentar este Padlet de acá. Sí, señor, si ese como usted lo colocó, sí está sencillo, profe. Sí, no, 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 está sencillo. Algunos dirán, pues venga, profe, yo le cojo una captura, lo meto en IA y le digo, genéreme rápido las frases. Pero bueno, en ese lado estaría bien el insumo, pero para probar después de que ustedes lo hayan hecho, a ver si tienen una aproximación. No debe ser exacto, ni debe ser idéntico. Si Marlon genera un prompt ahorita preguntándole el de salud y Jorge genera otro prompt preguntándole el mismo de salud, cada uno le va a dar una mirada, cada uno le va a dar una perspectiva de cómo redactó cada uno precisamente su prompt para poder tokenizar, normalizar, limpiar, lematizar y evidenciar problemas. Entonces, eso es, compañeros, empiecen ahí a entrar, de una vez creen su librito, agréguenle su nombre y lo dejamos ahí marcado para darle una mirada la otra semana, ¿sí? Para que ustedes le empiecen a trabajar. No sé si vuelvo y lo pregunto, si me entendieron. Sí, profe. Sí, ¿Cómo claro, es que profe. se Quedando de una crea, vez ¿Se profe, pendiente. entiende? cómo se crea, Señor, cómo es que se crea no, el, acá, en el Ahí más, tiene en el el más, más. acá. En en el dónde? más. Ah, ok, ya, gracias. Sí, Profe, qué pena, sí, una pregunta. Son tres frases, ¿sí? Es que yo veo ahí como texto uno, dos y tres. Entonces son tres frasecitas, ¿sí? Sí, están los tres casitos, los tres contextos, Ok, ¿sí? perfecto. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, pues uno diría acá abrir publicación, añadir publicación antes, no, pero creémosla libre. Yo digo, espero, voy a crearla acá. Entonces, mi nombre es Juan Pérez, ¿cierto? Voy a decirle acá entonces texto uno y empiezo acá a tokenizar, ¿sí o no? Y empiezo ahí. Luego me voy a normalizar, ¿sí o no? Y empiezo ahí. Y al final pues le decimos acá enviar y acá nos va a preguntar el nombre. Entonces, o tiene la opción de dejarlo acá con Juan Pérez o simplemente ustedes le dejan acá también el texto uno. Como les quede más fácil, les resulte más visible, también es válido. Le digo acá entonces no enviar, le voy a decir de una vez Juan Pérez para no dejar redundancia. Estamos hablando precisamente de redundancias y dejando ahí unas, ¿no? Entonces, le decimos acá hecho. Igual lo puedo editar más adelante y ahí empieza a jugar, ¿sí o no? Y es lo que van haciendo ustedes, cada uno de ustedes ahí de a poquito. ¿M? También ya nos apareció la participación de Juan Pérez.
por si no tienen usuario registrado, ¿no? Pues ahí van creándolo. Al menos dejen los blogs creados y lo vamos programando para que quede listo. Pues si quieren ahorita en caliente que terminemos ya la sesión, nos despidamos, pero pues ya más adelantico lo van arreglando, ¿sí? Lo van arreglando ahí Listo, profe, ahí le de a aparecería el poquito. mío. Listo, Sí, el profe. de Walter ya está. Ajá, sí, señor, ya está ahí. Eso es. Acá ya veo que hay más usuarios ahí escribiéndole, a ver, marcando. Juan Fernando Monsalve también, ahí está ya. Listo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿De aquí a la otra semana ya los tienen listos? Sí, profe. Listo, para que Sí, tengamos ahí señor. nuestro primer 5. Bueno, compañero, entonces ya les comparto ahorita las memorias y ya la otra semana entonces empezamos a meternos acá. Tema que vayamos abordando, de una vez le vamos sumando nuestro librito de Colab para ir empezando a adoptar las diferentes bibliotecas y empezando a tokenizar, sino que como acá el caso de estudio nos decía, pues empecemos a papel, pues acá está, empecemos a trabajarlo en papel y luego ya vamos trabajándole de una vez en el libro de Júpiter. ¿M? Eso es, compañeros, no sé si hasta ahí haya alguna duda, si se ha Profe, entendido todo, ¿el pues ejercicio es con lo que uno quiera o con los mismos que están ahí, texto uno, salud, no, economía? con los que están ahí, si ustedes se dan cuenta, eso no están resueltos todavía, ¿cierto? Acá en los ejemplos no estaban resueltos. Estaba Ajá. resuelto el del escaso estudio 4, el 3, el 2 y el uno, que eran los estudiantes de ingeniería, los algoritmos, el presidente, ¿cierto? Pero no está resuelto esto de salud, este de economía y este de tecnología. Entonces sería interesante hacer ese contraste de pronto cómo lo percibe Juan, cómo lo percibe Walter, cómo lo percibe Edison. ¿Listo? No quiere decir que el uno esté bien o esté mal sobre el otro. Cuando utilicemos la biblioteca nos vamos a dar cuenta que nos pudo faltar para, diría alguno de ustedes, para pulirlo, para dejarlo ya listo. ¿Mm? Bueno, Susan ya marcó acá también. Listo, Ya profe, está muchas la de gracias. Edison. Listo, no, con todo gusto. Compañeros, les pregunto de nuevo, hasta ahí se ha entendido, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, Sí, compañeros. señor. Entonces ya estaríamos ahí preparaditos para seguir trabajándole la próxima semana y nos vamos con procesamiento léxico. Entonces, si ya entendemos las reglitas de las fases del procesamiento, entonces ya estamos listos para hacer el salto al procesamiento léxico y a ver cómo funcionan esas morfologías. Entonces, antes de despedirnos, compañeros, confirmamos, quedamos para la clase la próxima semana igual a las 7, el mismo día. Acordamos entonces diligenciar los foros, que ahorita que ustedes puedan, les pido ese inmenso favor. Y bueno, entonces ahí nos vamos reuniendo, compañeros. No sé si de pronto queda algún pendiente que ustedes quieran tocar antes de finalizar la sesión. Las asesorías sí la coordinamos contigo, ¿sí? Sí, pues de base está hoy los miércoles a las 9, pero ustedes dicen, ah, profe, yo terminé muy cansado, o cuando ya estemos terminando la sesión, pues me avisan y nos reunimos. No hay problema, por Teams me escriben, o lo que les menciono, eh, la reservamos, pero hagámoslo de esa manera, trabajenlo ahí ustedes, me van escribiendo al chat y yo estoy ahí súper pendiente, ¿listo? O a lo mucho, en el peor de los escenarios, pues lo escriben también ahí al gestor de mensajes del aula, ¿listo? Eso sería, bueno, No, listo, muchas Walter ya gracias. está acá, no, con todo gusto, ya está tokenizando, Marlon también ya está acá con el tema de salud, bien, listo. Compañeros, entonces ahí les voy a dejar abierto, vamos a dejar abierto este tablero 8 días. En 8 días le damos una mirada a ver cómo quedó, ¿de acuerdo todos? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Listo. Bueno, compañeros, entonces agradecerle a ustedes la asistencia.
quedamos de reunirnos la próxima semana, que tengan una excelente y bendecida noche y bueno, también un feliz resto de semana. Igualmente, profesor, bendiciones. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz Muy noche. bien, Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. chao compañeros, excelente noche. Gracias. Bueno, todo gusto.